Amigos y amigas de La Respuesta, a 3 días por llegar está el nuevo año. Este 28 de diciembre estoy contrariado, apesadumbrado, porque el año que cierra está a punto de cerrar. No me gustó el giro de los acontecimientos y despertó en mi espíritu una especie de instinto ganado por la larga vida que he tenido y las experiencias por las que he pasado. Ha habido acontecimientos en este año para producir este tipo de presentimiento. Y aconsejé hace algunos días por uno de los programas a los poderes públicos de la nación nuestra, de nuestro país, que revisaran muchos de los aspectos de su curso de acción, porque estaba sintiendo en la población amigos que llegan, me llaman, yo me limito a oír, claro está, porque así me propuse hacerlo. Hay un tipo de disgusto creciente. Y he pensado mucho en las causas que pueden estar en las bases de ese extenso sentimiento de desagrado que se está experimentando. De consiguiente, el 26 por llegar, lejos de levantar el optimismo, la esperanza siempre presente, que las cosas mejoren o cambien, no está dando ese panorama. El panorama me inquieta. Y algunos amigos me preguntaban por qué yo lancé esa advertencia. Se la dirigí al propio presidente de la República, que es la autoridad máxima de elección popular total, que se cuidara, que reaccionara, porque ya le había hecho un programa especial sobre la soledad del poder. Esta es una noción conocida en todo el mundo. Una cosa es el gobierno mientras ejerce y otra es el gobierno cuando se aleja. Y en nuestro caso se alejó por la propia voluntad del presidente, a destiempo, muy prematura. La actitud del presidente, que lució desde hace ya 2 años, insistente en la cuestión de que él no volvería más, modificó la Constitución y comenzó a hacer su aterrizaje, a salir del campo del gobierno, sin pensar ni temerle
a esa soledad del poder. Desde luego, eso no es espontáneo y sale así por así. Eso tiene sus causas. Una de ellas, la fundamental, es esa. Pasan los días, el presidente va perdiendo importancia. Amigos, comillas, que pudieron ser, marcan distancia. Y hay en el pueblo desagrado básico por razones que todos conocemos. Alto costo de la vida, las dificultades y carencias de la población en general, no solo el drama enorme de los pobres, y no en las clases medias, alta media, baja media, hay un desagrado innegable. Eso se junta con esa ausencia prematura de las responsabilidades y turba mucho el sosiego público. Y tanta gente que le dio al presidente respaldo durante 2 eventos electorales importantes, que no son de su partido, y aún dentro de su propio partido, le van retirando el seguimiento. Y culturalmente nosotros tenemos hábitos establecidos de siglos de que el presidente de la República es el mando. El nuestro, ejerciendo lo que él entendió que era actos y gestos de buena voluntad y de nobleza, comenzó con la cuestión de la reelección y hablaba de ella como un pecado. Él la intentó y el pueblo lo respaldó. La modificación constitucional que le radicaba se hacía con un énfasis como si fuera a luchar contra el pecado. Un error. Nuestra cultura es presidencialista y las cosas a veces han derivado, incluso ya tenemos experiencias dolorosísimas, por cierto, en que a medida que pasan los días surgen los alejamientos y surgen las ambiciones y los aborozamientos, aborozarse, las pasiones y las ambiciones funcionando, que no tienen padre ni madre como son. Dije que la vida que he vivido tan intensa y tan beligerante me llevó a tener la experiencia que tengo. Y les hice a algunos amigos recuento de cosas que yo he venido planteando todavía. Porque debo decir, he sido desoído. Claro, yo lo admito. Yo muchas veces llamo a mis planteamientos de advertencia mis amados fracasos. Amados porque siento que cumplo un deber con el país, con la patria.
Y fracaso porque no he sido oído. Y dije, caramba, voy a hacer una reflexión como si estuviera en la intimidad de mi aposento, no en televisión. ¿Desde cuándo comencé yo a advertir a mis hermanos, a los hijos de esta tierra, sobre cosas que de haber sido oídas y atendidas no hubieran ocurrido y la suerte nacional seguramente fuera distinta, más segura, más prometedora? Tengo algunas en la mente que siempre me vienen y las he contado y las he escrito. Sobre todo, insisto en esto, para los jóvenes. Jóvenes que ya en mi caso tengo que considerarlos de 50 años. Porque en aquellas ocasiones que ocurrieron esas cosas que yo había advertido, o no habían nacido o estaban muy jóvenes, muy niños, adolescentes quizás, ajenos al quehacer político y al día a día de esas luchas. En el año 1961 se presentó el gravísimo y delicado problema de la transición. La transición del régimen de Trujillo, opresivo de 30 años, hacia la libertad y la democracia, fruto del magnicidio del 30 de mayo. Ese año, esa transición, que por cierto, hago un paréntesis, ahora es cuando mejor se ve lo difícil que es organizarla. Cuando se habla de Venezuela, cuando se habla de Cuba, de Nicaragua, ensayar una transición es difícil. Nosotros tuvimos la suerte histórica de que quedó en la presidencia un hombre que yo llamo maestro del poder, que correspondía mucho al régimen. No por sus malos hábitos, no, porque él mantuvo siempre distancia de las cosas indebidas, pero por su ascendencia natural, el ejército, las fuerzas armadas, las fuerzas que apoyaban al régimen. Y ese hombre, maestro del poder, Joaquín Balaguer, dirigió esa transición. Observen, llega a la formación de un Consejo de Estado. Se trajeron figuras públicas innegables, profesionales de la medicina, del derecho, la iglesia, una representación dignísima, con un prelado importante, los dos héroes nacionales del 30 de mayo y el presidente Balaguer manejando aquella situación tan difícil, tan crucial, porque era un tiempo que la Revolución Cubana estaba apenas a 2 años de haber ocurrido. Y la juventud, claro está, se volcó en brazos del ideal revolucionario, que ya hemos visto por dónde ha caído y en cuáles abismos se ha hundido. Desde la Unión Soviética, que era la abeja reina,
hasta lo que está en curso y por venir. Balaguer fue objeto de agresiones, de calumnias, de ataques increíbles, y mantuvo una serenidad única, irrepetible. Manejó las circunstancias y quedaba para presidir ese Consejo de Estado el propio presidente, ya en el final del 61, cuando iba a salir el Consejo de Estado de 7 miembros. Bien, una de las cláusulas que tenía era que el presidente de la República presidiría el Consejo de Estado hasta el 27 de febrero de 1962. Es decir, a 2 meses. Una manera magnífica, una concepción excelente, pero surgieron las impaciencias, surgieron las ambiciones, surgieron los odios, el repudio. No puede ser, no puede ser. Hay que sacarlo del poder. Si llega el 27 de febrero un orador colosal como es, será una tarea oír ese discurso. Y sería una manera de prepararlo para que pueda volver. Eso era lo que corría por debajo. Nosotros que estábamos a su lado, escribíamos y decíamos, mucho cuidado, mucho cuidado. Es más, yo he contado otras veces que en enero, Día de Reyes, de enero del 62, yo envié mi carta de renuncia al cargo del subsecretario de Estado de Trabajo, que yo había sido unos meses encargado de la secretaría, pero ya estaba don Nicolás Silva. Yo me renuncié y llevé la carta a Palacio. El presidente Balaguer me recibe, como siempre, muy amable. Le digo, mandé al listín mi carta de renuncia porque yo no quiero pasar más tiempo. Ya me dice, no, espérate. Yo me voy el 27. Néstor Caro, un amigo común, está preparando un grupo de amigos de él para que renuncien todos a la vez el 27. Bueno, yo no la doy por no recibida. Ay, Dios mío. Fue 6 días de Reyes, 6. Para el 16, 10 días después, ya estaba encendida la pradera. Era un coraje público, era una protesta flamígera la que había. Que se vaya allá, que se vaya allá, que se vaya allá, que salga de ahí, que salga de ahí. Bueno, a mí, amigos importantes me dijeron, para mañana en la noche, 16 de enero, hay preparada una noche de las antorchas para ir a sacar a Balaguer del palacio. Dios mío. Cogí la televisión, advertí, tengan cuidado, no se desesperen.
está pactado en la transición, que será el 27 de febrero, cuando él renuncie. Ay Dios, no, la noche de las antorchas. Se incendió el país en la tarde y se necesitaba un incidente. El Parque Independencia. De la bocina de Unión Cívica, desde la madrugada había un llamado al pueblo a esa marcha. Iban a sacar al presidente de la República y presidiendo el Consejo de Estado. La tragedia. No se sabe ni se supo nunca quién había ordenado a una columna de tanques de guerra que estaba por la Manicera, por los barrios del norte, que bajara al Parque Independencia a quitar unas bocinas. Es una locura. Bajó la columna de tanque, vino el incidente, 4 muertos. De ahí en adelante, el desastre. Un golpe cívico-militar, Balaguer afilándose por el patio de la Nunciatura, el general Pedro Rafael Rodríguez Echavarría, prisionero, bueno, el desastre. Se fueron los 2 exiliados, los sacaron, se montó el Consejo de Estado. ¿Y qué vino? El 63. Del 62 al 63. La presidencia del profesor Juan Bosch, en una experiencia democrática formidable, no pudo asentarse, no fue respetada y los sectores se enconaron y finalmente el golpe de Estado. 7 meses duró esa esperanza, ese ensayo. Y vino un facto. Y después del facto vino la revolución y sus 10.000 muertos. Y después de esto, o en medio de esto, la intervención militar norteamericana con el apoyo de la FIFA, la Fuerza Interamericana de Paz. Dios mío, un desastre. Regresa en medio de la guerra civil el que fue ultrajado, el que fue vilipendiado, el que se asiló brincando, pasando por una puerta del patio de la Nunciatura. Murió. Y tiempo después, no largo de meses, asumió la presidencia en elecciones y gobernó a este país 22 años, los últimos 10 más o menos, muy anciano y no vidente, ciego. Un proceso traumático, terrible, que afortunadamente pareció que se iba a superar de forma permanente. Y en el 96 vinieron las elecciones, se le dio paso a un joven presidente del PLD, Leonel Fernández. Y eso, de ahí en adelante, ese primer periodo efectivo, maravilloso, fantástico, correcto, salió de la crisis. A principios de siglo volvió el PRD, que era entonces,
a poder. Intentó reelección y no pudo. Otro 2 periodos para Leonel Fernández y de ahí en adelante el diluvio hasta el año 20. Danilo Medina. Fíjense cómo las cosas que se señalan que fueran advertidas y no oídas, es bueno recogerlas con el periodo subsiguiente, lo que siguió pasando. Yo, por ejemplo, oigo a gente interesante, que a mí eso siempre me ha... nunca he negado esa relación de afecto, de cariño que tuve con Manuel Aurelio Tavares Justo. 8 años, 3 en el bachillerato, 5 en la Facultad de Derecho. Y todo lo que oyó, lo leí yo. Éramos un grupo de 4. El facto, y el triunvirato, bueno, el desastre. El error, la montaña, muerto. Un espíritu superior. Ese era un prospecto para un liderato político increíble. Se perdió. Y otras cosas que no viene al caso mencionarlas sobre la violencia y los periodos duros que pasaron. Incluso en los propios gobiernos de Balaguer. Solo a partir del colapso de la Unión Soviética que implosionó, se le vino a reconocer a él como un demócrata, pero los primeros años fueron horribles. Una guerra no declarada entre fuerzas revolucionarias y un gobierno. Naturalmente, los jóvenes estaban viendo la revolución al doblar de la esquina, a imagen y semejanza de la cubana. El portento de la oratoria de Castro fascinando a la juventud de América. Bueno, advertencia. Otra. Estoy hablando en mi aposento. Juan Dolio. A raíz del derrocamiento de don Juan, el 30 de octubre, ya yo estaba envuelto en una conspiración cívico-militar para reponer la Constitución y a don Juan como presidente constitucional. Fracasamos. La base aérea de Santiago, que se comprometió su oficial comandante Danilo Simó, no respondió porque los soldados y los oficiales de infantería los apresaron. ¿Qué pasó? 30 de octubre, clandestinidad. Ahí tuve que vivir y llorar. Manaclas. Estando en Juan Dolio, convocado de la clandestinidad, me llevan a la casa de un amigo entrañable, don Antonio Martínez Francisco, que me había guardado el primer mes de mi clandestinidad en la segunda planta de su casa. Me llevan a petición del coronel Armando Sosa Leiva ante un grupo de 14 oficiales, porque el doctor Peña Gómez había venido a Puerto Rico y tenía que hablar, dar un mensaje. El doctor Peña Gómez, como siempre, muy vigoroso en su discurso,
Dijo, no es posible, no admite don Juan, ni nosotros admitimos, que no sea vuelta a la Constitución sin elecciones. No admitimos tal cosa. Simplemente volver a la Constitución sin hablar de elecciones. El presidente legítimo del país está en Puerto Rico. El coronel Sosa Leiva, Armando, inolvidable amigo, poeta, por cierto, muy interesante, dice, aquí hay un amigo en esta reunión que nosotros teníamos interés de que viniera y lo trajimos, nos lo trajo alguien, un amigo, un tercero. ¿Qué opinión tiene el amigo de esa posición del doctor Peña Gómez? Yo le dije, sí, amigo Peña Gómez, lo que usted ha planteado es muy delicado y posiblemente resulte una desdicha grave para el país. Esos hombres que están ahí vienen a oír la posición desde el plano político, porque ellos son todos oficiales de las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas se dividieron. De seguro están mejor dotadas, mejor armadas, las que se comprometieron en el golpe de Estado. Estos representan el otro campo de las Fuerzas Armadas, que van a tener necesariamente, si se levantan para reponer la Constitución pura y simple, que abrir arsenales y darle armas al pueblo. Y vendrá una guerra civil. Y Estados Unidos de Norteamérica, al ver que eso ocurra, va a intervenir militarmente al país. El doctor Peña Gómez dice, doctor Castillo, ¿cómo es posible que un hombre como usted, de tantas luces, a estas alturas, plantee una posibilidad como esa? La moral internacional lo impediría y apoyaría por el contrario la reposición pura y simple del profesor Juan Bosch. Digo, mire, la moral internacional no existe. Esos soviéticos, esos rusos soviéticos, cuando tuvieron que mandar sus tanques a Hungría, los mandaron, impusieron su fuerza. Y le voy a decir, una intervención militar aquí puede ser muy dolorosa. Y debo decirle, una junta militar, cívico-militar, con oficiales jóvenes, como el coronel Fernández Domínguez, que estaba en Puerto Rico con don Juan, necesitaría el apoyo político del partido de ustedes. Pero es una junta no temible, un oficial sin mal prontuario, sin sangre. Oh. Usted sabe, me dice Edmundo Espinal, que estaba presente, y don Máximo Lobatón estaba presente también, pero quien habló fue Edmundo Espinal, mi gran amigo. Doctor, nosotros sabemos que usted es muy amigo del doctor Balaguer, y es posible que usted quiera unas elecciones propiciadas por una junta cívico-militar,
porque es una manera de que el presidente Balaguer pueda regresar a poder. Amigo Mundito, yo vengo de la clandestinidad, yo estoy en clandestinidad, porque intenté, 30 días después del golpe a don Juan, reponer a don Juan, pura y simplemente. Ahora, ¿usted sabe por qué? Porque el presidente Kennedy, el asesinado en Dallas, murió sin reconocer el triunvirato. ¿Y usted sabe por qué? Señalando a don Antonio Martínez Francisco. Ese señor recibió al coronel Reed, que era compañero en la Guerra del Pacífico, en una de las lanchas torpederas aquellas que hicieron historia, en que Kennedy se consagró como un valiente cuando la suya fue hundida. El coronel Reed vino de parte del presidente Kennedy, que tenía interés de reponer por la asamblea al profesor Juan Bosch. Lo llevó ante los presidentes del Senado y Cámara de Diputados por separado. Y ninguno se prestó a dar la aprobación. Consideraron que a ellos les correspondía, que se podía formar la asamblea, pero que era muy traumático. Ese era su parecer, porque no habría paz. ¿Usted entiende? Fíjense que me estoy volviendo en el tiempo, aquellos años. Estoy pensando en voz alta. Esa advertencia fue tremenda. No se me oyó. Miren por dónde pasaron las cosas. Ahora, en este 25 que termina, el 26 a punto de llegar, y yo a punto de irme, les dejo este mensaje. Luis Abinader es un hombre decente. Ha intentado con mucha dedicación hacer las cosas y ha lidiado con crisis especiales, una de ellas de carácter mundial, y lo ha hecho bien. Desde luego, no desconozco que en su administración ha habido inconductas, comportamientos pecaminosos, horribles. Y uno de los errores de él fue entender que mientras él estuviera alejado, como lo proclamó con mucha buena fe, porque iban dos damas magníficas a encargarse del Ministerio Público, la licenciada Miriam Germán y la joven procuradora actual, Berenice Reynoso. Debe ser respetado hasta el último día de su mandato. No intenten derribar la paz institucional nuestra. No se apasionen e insistan en el que se vaya ya, que se vaya ya, que ya se está insinuando. Porque el vacío que puede surgir de una situación de presión popular, algo parecido, solo parecido a aquel abril del 84,
Nadie está en capacidad de pronosticar con certeza qué puede venir, que no sea el caos y el desorden. Y nuestra patria necesita paz, unidad entre sus hijos, porque está colocada en planos de alto riesgo para su existencia misma. Porque hemos visto todo cuanto se ha maniobrado para hacernos perder a nosotros la condición de Estado-nación. La independencia de Duarte, la restauración de Luperón, en definitiva, disolvernos como nación, como Estado-nación. Y ese error podemos, con el desorden que se arme en base a esas impaciencias, a lo más grave que nos puede ocurrir, ya por efecto de factores externos de los organismos que ahora, y pienso que la mano de Dios actuó, por fortuna, en el norte gobierna Donald Trump, que no tiene mala opinión de la República Dominicana, que las veces que se ha referido a nosotros, en otros tiempos, siempre fue afectuosa, respetable. Pero las circunstancias regionales y mundiales son impredecibles. Y nosotros en ese filo de riesgo estamos jugando la cuerda floja. Paciencia, desorden no. Respeto, claro, las quejas, los expedientes escandalosos, no solo los de esta administración, sino los de la pasada, que por una ingenuidad del presidente Abinader, que no, porque no es, cada quien piensa obra como piensa. Esa fauna, esa gavilla de los gobiernos de Danilo Medina están impunes. Y los hechos fueron peores en monto de capitales y en desorden y en la totalidad casi de la administración pública, con participación gavillera de familiares cercanos, hermanos, cuñados, etc. Esos expedientes no pueden morirse, porque parte del descontento de la población surge de que la impunidad está dominando. Se ve a Danilo Medina ahora aparecer fruto de aquella ingenuidad de rehabilitarlo, porque eso fue cuanto se hizo. No lo han entrevistado siquiera. No investigado, no entrevistado, no. Al contrario, en primer plano, visitando las Fuerzas Armadas con los demás expresidentes y recibiendo los saludos de Estado. Bueno, al lado que anda por ahí, que parecería Nelson Mandela, un prócer, y dice, yo soy un hombre honesto, yo, bueno, ¿qué es esto? Las Parras se estrenó con Senasa, pero eso no subsana el descontento social profundo por la impunidad de la gavilla que ha saqueado al país. Y lo dice alguien que
declaró 45 horas en 5 días, de 9 horas cada uno, sin receso, ante un expresidente, un exministro de Fuerzas Armadas y decenas de oficiales policiales. 20 años de condena, que fueron, como ustedes me han oído decir, barridos desde que cambió el gobierno por un oficio de 2 párrafos. El gobierno no tiene interés en esto, es una persecución política, etc. Hace 25 años que se produjo eso, y en el alma popular la impunidad es un detonante que está ahí, que se hace presente cuando menos se espere, porque es mucha la desgracia que hay de hambre, de carencia, de desamparo en la población, en sus masas. Es mucha la pobreza. Y andan por ahí los alardes. Que saqueamos, robamos, nos cogimos lo que devolvemos parte de lo que nos robamos y estamos en la calle. Y ustedes son unos estúpidos que se mueren de hambre porque no son capaces de hacer lo que nosotros hacemos. Ese es un sentimiento que cuando menos se espere, estalla como un volcán y puede llevarnos a una desgracia enorme, la peor de todas en el tiempo que tenemos de independencia. Por eso el año 26 no es una atalaya para el optimismo. Hay muchos rencores, muchas ambiciones, gente que quiere producir cosas que les convengan supuestamente a ellos como grupo, como persona. Preservación de sus propios intereses sin tener nada que ver con lo que venga. Y el bien público. En definitiva, la paz, que es la madre amorosa de toda la normalidad institucional en los pueblos. Por eso digo hoy, yo le pido a mis hermanos paciencia, que no se desesperen, que aguarden. Ahí viene el 28, es mucho tiempo parece, en la vida de los pueblos es un segundo. Hay elecciones, preparen los candidatos y denle la oportunidad al pueblo que sea el que pueda expresar la última y soberana opinión sobre quién debe gobernarle. No lo intenten con el caos, el desorden y la rebeldía en las calles y el trato desconsiderado del prójimo y de la propiedad, no. Eso nos arruinaría enormemente. Por eso no me quise apartar de las advertencias. Otras múltiples sobre la droga. Imagínense, sobre la droga. Diciéndole a Estados Unidos, se fueron a su guerra de Irak después de la tragedia enorme de las Torres Gemelas y abandonaron el Caribe y no pensaron que el narco se iba a volver hacia el Caribe central, Haití, que es una bodega de décadas, y nosotros de consiguiente con infraestructuras anheladas para el narcotráfico, el acarreo de la droga. Y estamos pasando momentos difíciles. Trump
Trump, la tormenta misionera de Trump, que con razón él está haciendo tareas difíciles, arriesgadas, de gran coraje, casi como un enviado. Por eso yo llamo su papel y su trabajo, tanto para el saneamiento interno como para devolverle el respeto a Estados Unidos frente a otros pueblos. Tormenta misionera de Donald Trump. Por favor de Dios, nosotros estamos en la línea de conveniencia de esa aparición en el poder de Norteamérica. Pero las pasiones son grandes, las ambiciones no se digan. Hablarán muchos disparates y fraguarán muchas mentiras. Y me llamarán, como siempre, yo estoy acostumbrado a eso, fabulador. Fabulador. La iniciativa Mérida y el Plan Colombia, denunciado en el propio seno del gobierno americano por este señor como ruina para nosotros. Mírenlo ahí donde está. Ahora, providencialmente, está siendo combatido por guerra. Lo dije desde fines del siglo pasado, cuando desempeñaba las funciones de presidente del Consejo Nacional de Drogas. Lo advertí. Estas operaciones de interdicción, de captura de cargamento, de choques entre carteles, no es lo que va a bastar para aniquilar y abatir este fenómeno devastador de juventudes. Tendrá que haber una guerra formal. Y vino. Ahí está por estallar en los mares de Venezuela. Lo que no podemos imaginar que pueda ocurrir. Para fin de año yo pienso que esta reflexión es necesaria. Yo espero que todos tengan paz, tranquilidad y alegría en la familia. Y que no olviden la suerte de la patria. Den el ejemplo. Den el ejemplo. Esa es mi esperanza. Y así he rogado a Dios para que sea. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central, por su canal 33 de Claro, que asimismo del impacto a las 12 del mediodía y las 9 de la noche reproduce este programa por sus canales 52 de Claro, 22 del cable. Y que a partir del mediodía, una vez termine nuestra versión central, subirá la respuesta a YouTube, como espero. Con la gracia de Dios, espero estar con ustedes el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.